Bueno, en Cuba se ha desatado la fiebre de los patrocinadores y, por supuesto, estamos hablando del tema migratorio y quién mejor para hablar sobre ello que el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Muchas gracias, Juan. Encantado de estar acá. No, a ver, yo tengo tantas dudas. Esa idea de que se puede patrocinar y que el patrocinio se convierta casi en una reclamación, porque ahí hay una diferencia. Sí. O sea, había alguien reclamado y lo patrocinaban, pero Correcto. que el patrocinio se convierte en una suerte de reclamación, eso no es nuevo. Sí, definitivamente es una tergiversación de lo que debe de ser el sistema. Y correctamente lo que estás diciendo es que anteriormente era una petición de reunificación familiar, donde un ciudadano americano residente puede pedir a su ser querido por un parentesco legal que exista, y esa persona indiscutiblemente le tiene que poner el affidavit, pero en el dado caso de no calificar, puede usar un coaval, alguien quien le pueda ayudar para cumplir con la... Pero la reclamación no se hacía a partir del patrocinio. No, O sea, al que eso contrario. es nuevo por completo. No, el patrocinio venía después de la reclamación y después de que se estableciera derecho a la visa, cuando ya la persona iba a inmigrar para acá o iba a venir bajo el programa de paro cubano de reunificación familiar. Bueno, esa es la primera. La segunda cosa que me llama la atención es que tú puedas patrocinar, que se convierte en reclamar a una persona que no es familia. Eso también es nuevo, ¿no? Totalmente. Y esto viene del modelo ucraniano. Lo que pasa es porque es el mismo programa que existió para Ucrania, que después para Venezuela y ahora las 4 nacionalidades. Lo que sucede es de que en el modelo ucraniano... O sea, que ya tienen un precedente, la ley americana funciona. Porque ya han aprobado en estos días a varias personas. O sea, ha sido express. Y creo que no tomaron en cuenta la diferencia de la dinámica cubana, nicaragüense, haitiana, venezolana con la ucraniana. En el caso de Ucrania sí hubieron organizaciones no gubernamentales, iglesias, etcétera, que tenían el interés de patrocinar a los ucranianos que estaban huyendo de esa guerra. Sin embargo, en el caso de estas nacionalidades, tal vez no existe la misma dinámica y entra en manos de particulares. Salvo el plan Éxodo de la Fundación Nacional Cubano-Americana en la década del 80, donde necesitabas pagar un seguro médico y tener un patrocinador, el hecho de que una entidad jurídica y no persona pueda patrocinar también es algo poco común, ¿no? Poco común, circunstancias extremas como la de Ucrania, Afganistán, por ejemplo. O sea que ahora la Fundación Nacional Cubano-Americana, ¿no?, podría patrocinar a varias personas. Pudiera. ¿A nombre de la fundación o a nombre de un miembro de la fundación? No, pudiera ser a nombre de la fundación. Sí. Sí, puede ser a nombre de la fundación, pero con la solvencia económica de demostrar que las personas no van a depender de asistencia pública. Creo que hay, si no ya una demanda en curso, por lo menos hay quien ha dicho que va a demandar. ¿Tiene posibilidades de ganar una demanda contra esto porque creen que es inconstitucional? Sí, porque los Estados Unidos firmó un convenio de refugio del año 51 de las Naciones Unidas, que en realidad firmaron los protocolos del 67, que lo firmó el presidente Johnson en el 68. Tenemos un compromiso a nivel de ley internacional, a nivel de ley doméstica, a nivel de regulación doméstica, de que persona que llegue a la frontera de los Estados Unidos tenga el derecho de pedir asilo. Que califica o no es otra cosa. Lo que pasa es con la extensión del título 42 y la expulsión de las personas sin la posibilidad de pedir asilo, y están tratando de adornarlo con el CBP-1 y la aplicación, y que si usted quiere una exención del título 42, pida su cita para que se pueda presentar en la frontera. El problema es que pedir esa cita para presentarse en la frontera, para pedir asilo, probablemente no sea factible porque no tienen el personal para manejar esos casos. Entonces, básicamente, la opción es venir con el paro humanitario o ser expulsado, y no tienes la opción de pedir asilo, que es un derecho fundamental. O sea, porque todo esto es el patrocinador a cambio de que el que entre por la frontera o por mar ya no califique, ¿verdad? Efectivamente. Incluso los cubanos que están en terceros países como España, por ejemplo, no pueden acogerse a... Ellos pudieran, si están en un tercer país sin haber entrado ilegalmente en México, Panamá, Estados Unidos a partir del 6 de enero y no tengan doble nacionalidad o residencia o refugio en un tercer país, a pesar de que estén en un tercer país, pudieran calificar. Ahora, vamos a un análisis, yo sé que usted es abogado, ¿Sí? que es, digamos, un poco político o totalmente político. Okay.
esto le entrega a Cuba algo que ellos siempre han querido tener, que es determinar quién sale y quién no. Y que el que se le fugue le es devuelto. O sea, la última palabra al final no la tiene Estados Unidos. La última palabra la tiene Cuba. Este sale, este no. Es un instrumento político muy poderoso. Totalmente. Se lo han entregado. Totalmente, y existiendo herramientas para fomentar la inmigración legal desde Cuba a través de esas mismas reclamaciones familiares que por años en este espacio y en otros espacios hemos hablado de la suspensión del programa de paro cubano de reunificación familiar, que estuvo suspendido de noviembre del 2017 hasta agosto del 2020. Décimas de miles de casos que quedaron estancados, que siguen estancados, que uno que otro caso lo están citando. De repente van a darle prioridad a personas que no tienen reclamaciones familiares, que podrían llegar primero aquí, que el que lleva 10 años esperando por una reclamación legítima familiar. Efectivamente. Y quiero ser claro, no es que yo esté en contra de que alguien venga correctamente con el paro humanitario, porque yo estoy a favor de los inmigrantes y de hecho le estoy aconsejando a mis clientes que si tienes una reclamación pendiente, inclusive un caso de reunificación familiar cubano pendiente, haga el intento de pedir el paro humanitario, o sea, que primero se le dé. Pero la realidad de la situación es que han creado un sistema que es más factible para las personas que nunca han pedido un recurso inmigratorio, que personas que llevan años esperando una reclamación familiar que no han podido venir porque no han podido hacer la entrevista, porque suspendieron el programa, precisamente por los ataques sónicos. Hubo un motivo detrás de todo esto. Bueno, ¿y por qué Cuba, Nicaragua y Venezuela, 3 países comunistas, y no Honduras, El Salvador, Guatemala? Sí. Okay. Porque se guiaron por el presunto éxito del programa venezolano y la disminución de venezolanos que se estaban presentando en la frontera después de octubre. Pensaron que ampliar el programa para Cuba, Haití y Nicaragua iba a tener el mismo resultado. Entonces, todo esto es producto de la extensión, la ampliación del título 42. Y este programa todo tiene que ver con el problema fronterizo y realmente no tomaron en cuenta la administración de un beneficio inmigratorio, a quién le debe de corresponder y a quién no le debe de corresponder. Lo que quieren frenar es el flujo migratorio en la frontera y están dispuestos a usar el título 42 para seguir haciéndolo, mientras que la Corte Suprema permite el uso del título 42. A ver, cuando regresemos yo quiero también hablar de si usted patrocina, no a un familiar, a un vecino, pues están llamando de Cuba, oye, patrocíname, please. ¿A qué se compromete? ¿Qué riesgos legales o beneficios tendría? Y con casos concretos de cosas que están pasando. Y bueno, ya en Cuba hay gente por la calle, busco patrocinador. Míralo ahí. Busco patrocinador. Pago bien cualquier patrocinador. Caballero, la gente no anda por ahí comprando lata, vendiendo botellas y cualquier pedacito de oro. Pago bien un patrocinador. Hay que estar en todo. Bueno, vamos a ver si es verdad que en Cuba se ha desatado, está ya desatándose la fiebre de los patrocinadores, además de conversar con el doctor Ángel Leal, para que tengo preguntas sobre las consecuencias de patrocinar a alguien. Tenemos desde Camagüey, desde Cuba, al opositor Henry Constantín, de La Hora de Cuba. Gracias, Henry. Feliz Año Nuevo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también por la felicitación, igual para ustedes, para todos los que están viendo el programa, donde quiera que estén. A ver. Y tratamos de estar bien. Sí, sí, claro, yo sé, ¿no? Dentro de todo. Hay quien considera que en unos meses ya nadie va a pensar en hacer oposición, sino en buscar patrocinador. ¿Es rizar el rizo o se acerca a la realidad esta conclusión? No, yo creo que las personas en Cuba que tenían pensado hacer oposición, lo han hecho en épocas peores o quizás donde la calidad quizás era más fácil, que no hace falta un patrocinador, solo hace falta un pasaje a Managua o que hace un viaje al extranjero. Creo que las personas que queremos cambiar Cuba no estamos buscando eso ni lo vamos a estar buscando en el futuro. Ahí están los nombres que se han mantenido firmes, inclusive en situaciones realmente graves, donde más que un patrocinador necesitan muchas más cosas para poder salir de una prisión. Ahí están Otero, Ferrer, y ahí están Joan y Roberto Valdés, muchos otros, Fariña. Sí, pero creo ustedes necesitan un apoyo popular y si a nivel popular... Sí. Ajá. Por otro lado, hay una situación también, gran parte de la oposición está de a pie, la de los nombres que no son mediáticos, que no tienen mucha visibilidad, está formada por gente de un pueblo muy humilde, que no está rodeado de familiares afuera, que no tiene mucha gente, no tiene mucha facilidad para encontrar.
patrocinadores, al menos por las vías, digamos, normales de un familiar cercano, una amistad cercana. Para esa gente va a seguir siendo muy difícil, para el pueblo cubano, el más llano, en los campos, en los barrios más pobres. No hay muchas personas que tengan esos puentes fáciles con familiares o personas en Estados Unidos que los logren patrocinar. Creo que de todas maneras esta medida, digamos, va a reforzar también las diferencias dentro de Cuba, entre cubanos que sí que tienen ya una gran parte de la familia bien establecida, que tienen seres queridos, amistades bien establecidos en Estados Unidos. No basta haber llegado en esta última oleada, sino hay que estar, como ustedes saben, desde antes, cumplir muchos requisitos, tener una determinada finanzas. Y eso, miles de cubanos dentro de Cuba no lo tienen. No lo tienen y seguirán molestándose con los apagones que ya están anunciados, con el dólar que sigue subiendo, con las MLS, las tiendas MLS que siguen estando vacías y carísimas. Eso seguirá en la realidad cubana. Ahora, algunos estamos pensando, esto es una conclusión muy personal, te soy sincero, al que llegue por la frontera o en balsa lo van a repatriar y solo se va a admitir los que lleguen a través de este programa. Eso no es entregar al gobierno de Cuba algo que siempre han deseado, que es que ellos son los que dan la última palabra de quién sale y quién no sale, y no es eso un arma política y represiva muy fuerte que le están entregando al gobierno de Cuba. Creo que esto de los patrocinadores tiene sus puntos débiles, sus puntos que siempre favorecen a la dictadura cubana. Ya el solo hecho de establecer facilidades de salida de Cuba por la vía que sea, o facilidades de entrada a Estados Unidos por la vía que sea, le quita al régimen cubano decenas de miles de potenciales inconformes, de potenciales manifestantes de un 11 o un cualquier día de julio o de cualquier mes. El régimen cubano tiene la llave de los aeropuertos. Él es el que ha decidido que cubano puede ir a visitar los volcanes y de ahí seguir rumbo hacia el río Bravo hasta ahora. Hay muchísimos cubanos que han querido emigrar, inclusive personas que han estado conectadas con la oposición, con el activismo, y han tenido que, digamos, de cierta manera inclinar su cabeza con la secretaria y decirle, bueno, sí, yo me voy a ir definitivamente, y han podido ir a través de los volcanes. Ellos han tenido la llave, no la han perdido, ni la llave en sus manos ha sido ahora más grande, y será más grande ahora con esta medida de administración Biden. Es la misma. Hay que pasar por los aeropuertos igual para salir de Cuba. Los únicos que, digamos, sortean esta cerradura del régimen cubano son los que se van en balsa, que, bueno, ahora la tienen más difícil por el aumento del énfasis en que serán deportados. A ver, Henry, tenemos aquí al doctor Ángel Leal, también está el punto de vista de los de acá. ¿A qué se compromete el que patrocina? Hoy nos llamó a la estación de radio, 1260M, por cierto, aprovecho para recordarles que estamos ahí, ¿no? América Radio, la antigua Radio Caracol. Una persona que dice que una vez patrocinó a alguien que después le dio apendicitis y que ellos terminaron pagando la operación. ¿Eso es cierto? Puede ser. ¿Sí? Porque es una declaración de apoyo financiero donde la persona no puede acudir a ningún tipo de asistencia gubernamental. Si esa persona no calificó para un Medicaid de emergencia, que no hubiera calificado como una asistencia por bajos ingresos o técnicamente entonces, por ejemplo, ser un Medicaid tradicional, sí le hubiera correspondido la cuenta y es factible, ¿cómo no? Ahora, tenemos una imagen de algo que sucedió ayer o antier, que es unos cubanos que llevan apenas aquí un mes y 9 días y los atrapan robando zapatos en una tienda. Si tú patrocinaste a alguien que luego roba, comete un delito, ¿tienes algún responsabilidad? No. No, ahí no. Pero la persona es deportable. O sea, el patrocinador se responsabiliza por la parte financiera de la subsistencia del extranjero en lo que recibe su permiso de trabajo durante la estadía de 2 años. Pero ya la criminalidad lo que convierte es ese extranjero en deportable. Le pedirán una deportación, tendrá que enfrentar un proceso de corte de inmigración. Esa persona que acaba de ser arrestada, le pusieron una fianza, qué sé yo, ¿ya pierde la posibilidad de arreglar sus papeles en este país? Bueno, ese no entró con parol. Ese vino de otra vía, entró... Bueno, pudo haber entrado con parol. Dicho sea de paso, hubo parol anteriormente. Le pueden revocar el parol, le pueden revocar la orden de libertad bajo palabra. Pero cuando le salga que vaya a hacerse residente y le salga el antecedente penal, ¿qué pasa? También le pueden negar la residencia por si no... No es que se la van a negar,
no es Hay necesariamente así. argumentos legales, todo depende si es un delito de conducta inmoral o no. Si es un delito de conducta inmoral, le pueden negar la ¿Es un residencia. delito de conducta inmoral? ¿No todos los delitos son No de to- conducta inmoral? No hay algunos delitos. Por ejemplo, un DUI no es un delito de conducta inmoral porque uno no maneja ebrio con la intención. Pero un fraude sí. Un fraude sí, por ejemplo. sí. Delitos de droga, todos son deportables. Delitos donde hay una intención de hacer el mal, son delitos de conducta inmoral. Pero, por ejemplo, el delito de robo en el estado de la Florida no es un delito de conducta inmoral porque puede ser un robo temporal y no permanente. Y un robo temporal no es ¿Es considerado un robo temporal? ¿Que te ibas a llevar los zapatos nada más para usarlo un día o qué? en teoría, o un joyriding de un carro, y si me llevo un carro y doy la vuelta 3 veces por América TV y entonces lo en Cuba le regreso. llaman robo divertido. El robo divertido. Entonces, y el estatuto incorpora ambos delitos. De tal manera que yo puedo argumentar que usted no ha sido convicto de un delito de conducta inmoral porque pudo haber sido un robo, ¿cómo es? Divertido. Divertido. Qué cosa más loca, ¿no? Henry, ahora, ¿tiene impacto en Cuba, en la población? ¿La gente sabe esto? ¿O nosotros desde aquí le estamos dando mucha vuelta? No, desde luego. Yo creo que hay varios tipos de impacto. Está las personas dolidas porque tienen familiares que están en el recorrido, que aún no habían llegado al Río Bravo, a la frontera sur de Estados Unidos, y que entonces tienen unos dilemas fortísimos de qué hacer, si regresar, si quedarse. Yo he escuchado gente que dice, no, yo me quedo allá en México, en el lugar donde había atrapado esta situación. Está la gente que tenían ya cosas vendidas en Cuba, que estaban en camino a lanzarse a ese viaje, a esa travesía por Centroamérica y México, que ahora tienen que cambiar abruptamente de planes y ver si estará el grupo de los que pueden conseguir un patrocinador y estará el grupo en lugares donde no hay mucho, digamos, historial migratorio, de las personas no tienen tantos vínculos con gente de allá afuera, que estarán como más atrapados sin saber qué hacer. Y bueno, hay un grupo, una parte de la ciudadanía que lo que hace es mirar así como desde lejos. Están los que quizás soñaban con reunir este año el dinero, terminar de reunirlo. Mucha gente está trabajando muy duro, uno se da cuenta por ahí cuánta gente está como reuniendo centavo a centavo sin hacer gastos para ver si en el verano o al final de año se iba, y ahora pues se les complica por un lado porque no tienen esta manera. Y están los que dicen, no, al fin porque tienen un familiar que les va a facilitar. Hay mucha gente quizás, personas mayores, personas con enfermedades o personas con niños chiquitos que no se iban a atrever a hacer el recorrido difícil o de cierta manera difícil por las peripecias, por los peligros, por México, pero que ahora tienen la esperanza de hacerlo por esta vía. Entonces, hay expectativas de todo tipo. Hay gente triste, hay gente contenta, hay gente que va siguiendo lo mismo. Pero es de dominio público en Cuba. ¿Lo ha publicado la prensa cubana? No he visto nada sobre eso, al menos el Granma, el periódico de mi provincia, por la radio no he oído hablar nada de eso. O sea, que se han enterado por los medios alternativos, digamos, ¿no? Definitivamente. Y las publicaciones de la Embajada de Estados Unidos. Aunque me dicen que en el noticiero sí lo dijeron cuando Biden lo dijo, no sé. Habría que revisarlo. Muchísimas gracias a Henry Constantin, directamente de la Hora de Cuba. Les recomiendo que acudan a ese sitio, que es muy bueno, desde Camagüey. Un gran abrazo. Muchas gracias al doctor Ángel Leal, también abogado de inmigración. Tenemos que seguir hablando de eso, ¿no? Sí. ¿Ya tienes alguien que patrocinar? Sí, ya tenemos ¿sí? algunos casos y realmente es triste porque está creando un sistema. ¿Pero tú patrocinas a alguien que no conoces? Los clientes nuestros, hay un lazo afectivo. Hay un lazo afectivo, pero mucho cuidado con eso porque patrocinar a una persona desconocida por negocio es un fraude inmigratorio y es castigable penalmente. Porque esto también se presta para que tanto en Cuba como aquí se convierta en una extensión del ya tráfico humano que han montado por Nicaragua. Efectivamente. Bueno, qué lamentable. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Henry. A la vuelta, los